Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren con salud, espero que se estén cuidando mucho, que estén cuidando a la gente que está cerca de ustedes también y estoy seguro que lo están haciendo. Nos hemos visto en muchísimo tiempo, mucho más de lo que yo me hubiese esperado cuando salí del Perú. Pero bueno, creo que este es un año especial y particular para todos nosotros y todos estamos viviendo cosas muy nuevas este año. Incluso este mismo video, el hecho de estar compartiendo a través del WhatsApp o a través de YouTube, es algo súper nuevo para nosotros como iglesia y estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos. Pero bueno, igual nada va a ser como estar juntos otra vez en la iglesia un domingo y poder abrazarnos y poder compartir juntos, pero hasta eso, hasta que otra vez se hablan las regulaciones y podamos vernos físicamente otra vez y abrazarnos. Estamos intentando estar cerca a través de estos medios, ¿no? El WhatsApp, el Facebook eh, y las redes sociales. Así que nada, sigamos hasta que las regulaciones cambien. El día de hoy, esta noche, el pastor me pidió que pudiese compartir una reflexión con ustedes y quisiera que reflexionemos juntos sobre un pasaje en particular que está en la epístola a los romanos. Y me gustaría que leamos juntos el capítulo 14. Así que no sé en dónde estarán viendo este video, en la casa o en la combi, no sé. Pero si tienen la posibilidad de abrir su Biblia, ya sea el libro, ya sea la aplicación en celular, virtual, está bien. Ábranla, Romanos capítulo 14, y me gustaría que leamos el capítulo, ¿no? Es un capítulo de 23 versículos, así que lo voy a leer rápidamente por aquí. Ustedes lo pueden seguir ahí en donde se encuentren. Romanos 14 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Buenísimo. ¿Les parece si oramos un segundo?
Buen Dios, te damos muchas gracias porque podemos leer libremente tu palabra, podemos pensar, podemos hablar, podemos comunicarnos y expresarnos y compartir opiniones sobre lo que significa el texto y poder entender en comunidad lo que tú deseas hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes y que nos enseñes a través de este capítulo de Romanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, el tema del juzgar es un súper tema. Este capítulo me encanta porque es súper claro en muchos puntos. Así que vamos a no desglosarlo verso por el tema del tiempo, pero vamos a hablar del capítulo. Entonces, comienza ahí esta situación a la que Pablo se refiere sobre este grupo de personas que comían legumbres, ¿no? Y este otro grupo de personas que comía carne, ¿no? Había una cierta tensión entre este primer grupo con este segundo grupo porque compartían ideas diferentes sobre el tema de la comida y qué cosa era lo que agradaba a Dios, ¿no? Entonces, claro, Pablo empieza a explicar, ¿no? Y este verso es espectacular. El verso 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces Pablo empieza y enseña que ni un grupo ni el otro grupo deben o uno juzgar al otro, digamos el de los vegetales, em, por andar comiendo carne, no deben juzgarlos, y el que come la carne, que dice no hay ningún problema en hacerlo, no debe menospreciar al otro grupo. Entonces, lo que Pablo está enseñando básicamente es a aprender a convivir en medio de las diferencias. Y este es un súper lindo tema, hermanos, porque en el día a día, a nivel familiar, a nivel, no sé, más macro también, hay diferencias de opiniones todo el tiempo. Y si nosotros los creyentes no aprendemos a convivir en las diferencias, la unidad que se supone que debemos mostrar como iglesia, como personas, nunca va a suceder, ¿no? Lo que Pablo enseña aquí es a ambos grupos cambios de actitud. Un grupo que es un grupo que quizá tiende más a juzgar al otro grupo porque piensa, este grupo está comiendo carne y no agrada a Dios y no les importa a Dios, ¿no? Este grupo no debe juzgar, no debe juzgar al otro, no debe juzgar la acción que está realizando. Y este otro que quizá piensa y dice, ah, ellos solo comen vegetales y es porque no entienden realmente que Dios no mira eso, ¿no? No debe menospreciarlo, ¿no? No debe tenerlo como, más pequeños o no saben, ¿no? Un poco en ese sentido se refiere Pablo a estos dos grupos, ¿no? Y en el verso 4 dice, y este versículo es precioso, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La primera parte viene y dice, ¿quién eres tú, Brian, para andar y juzgar la acción de otra persona, de otro siervo que no es tuyo, ¿no? Y pone esta alusión a un señor que tiene muchos siervos y que el siervo anda juzgando a otro siervo. Cuando el señor de los siervos es el encargado, digamos el encargado o el único que puede realmente juzgar a los siervos. No es el trabajo del siervo juzgar al otro siervo, sino el trabajo del siervo es poder ver y pensar cómo agradar a su señor con lo que hace. Ya el señor juzgará al siervo según su acción. Pero, y esta es la enseñanza, ¿no? Ni yo, Brian, ni usted, hermano o hermana que está mirando este video, estamos llamados a juzgar o a andar metidos en la vida de los demás y andar diciendo, este está haciendo esto, está haciendo aquello, no le importa a Dios, ¿no? O ese tema de cosas. Dios lo va a juzgar. Dios va a juzgar sus acciones, ¿no? Dios va a juzgar con sus acciones. Y en este punto es importante aclarar, ¿no? Justo el otro día estábamos hablando de un tema similar con los jóvenes mayores y salió este tema de, claro, hay este pasaje donde también enseña que si hay un hermano que está haciendo algo que no debe,
uno tiene que acercarse y pues decirle, mira hermano, usted no está en lo correcto, pues no, digamos, ¿no? Eh, pero acá lo que está enseñando es algo un poco distinto, porque en este caso de las legumbres y de la carne, no era algo claro en ese tiempo. Habían diferencias de opiniones en cuanto a ese tema. Entonces, no es que había un grupo que podía decir claramente, esta es la verdad y este otro grupo está mal, ¿no? Sino que había una marcada diferencia de opinión, ¿no? Entonces, en este sentido, es que en diferencias de opiniones cómo juzgar a otra persona. Por ejemplo, digamos que Brian piensa, digamos, ¿no? Yo creo que no está mal, por ejemplo, no ir los domingos en la mañana y en la noche al culto, sino que voy solamente a uno. Y otro hermano puede pensar diferente y puede decir, no, pero tenemos que ir a los dos cultos o si no, eres un mal creyente, pues no. Entonces yo agarro y pienso y digo, uy, ¿de qué hablas hermano? Pues no. No hay nada de malo en solamente ir a un culto. El otro hermano agarra y dice, no, eso está mal, no tienes que ir a los dos cultos. Entonces hay una diferencia de opinión. En la Biblia no nos enseña si tenemos que ir a dos cultos, tres cultos, un culto. Diferencias de opinión. ¿Qué debe primar en este caso? La actitud. Ni uno tiene que juzgar al otro, ni el otro tiene que menospreciar al uno. ¿Se entiende? Entonces, es en estas cuestiones que digamos que no son claras o fundamentales en la Biblia, que no es que dice es A o es B o es C, hay libertad. Hay libertad para una diferencia de opinión y hay que tener amor en esa diferencia. Y eso es un poco lo que está enseñando Pablo aquí. No es en cuanto a temas fundamentales, digamos, como quién es Jesús, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios o no, que sabemos que es claro. Pero es en estos otros temas donde no hay claridad, donde hay diferencias, en que se debe primar el respeto, ¿no? Entonces, el verso 4 acaba así y lo que dice es, y esta parte es preciosa porque al final dice, poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿no? Y esa es una promesa, ¿no? Dios está trabajando en la vida suya, en mi vida, para que podamos, y lo vamos a ver ahorita en un ratito, en un versículo más, para que podamos estar en el tribunal de Cristo, delante de Él y poder honrarlo, ¿no? Dice el verso, la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso es lo que está tratando de decir este verso también, ¿no? Dios es el principal interesado en que usted y en que yo podamos vivir una relación sana y buena con Él, una relación de amor, una relación de intimidad. Y Él es el primer interesado y Él se va a encargar de poder obrar en su iglesia, ¿no? En nosotros, en los creyentes. Entonces, Pablo continúa hablando de este mismo tema, luego pone otro ejemplo de los días, ¿no? El día, ¿no? Uno hace diferencia entre día y día, el verso 5, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y esto de la mente es fundamental, porque una vez más, podemos tener diferencias de opinión, ¿no? Y esas diferencias de opinión, ¿en dónde están? En la mente. En la mente, la manera en que pensamos, la manera en que incluso interpretamos pasajes bíblicos. Hay muchísimos temas en donde hay diferencias de opinión. La manera en que hay que llevar una relación de noviazgo o en cuanto a las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Hay personas que piensan que no está mal tomarse una copa de vino, ¿no? Otras personas que dicen, no, caray, eso está mal, ¿no? Hay diferencias de opinión. En medio de todo eso, ¿qué prima? Ni hay que juzgar a uno, ni el otro hay que menospreciar al otro, ¿no? Porque al final es igual que en las familias. En las familias siempre van a haber diferencias de opinión también. Y si no sabemos manejar esas diferencias, si no sabemos escuchar también el pensar de la otra persona, ¿no? No solamente ir nosotros a decir, esto es lo que yo pienso, lo que yo creo, acá dice esto y punto, ¿no? Sino estar abiertos a escuchar cómo la otra persona piensa, qué es lo que cree y por qué lo cree.
y así poder tener un diálogo bueno y sano, ¿no? Así que regresando al texto, en el 5 una vez más, esto es una cosa muy mental, ¿no? Muy mental, la manera en que entendemos la Biblia, entendemos la vida, la manera en que entendemos a Dios mismo, cómo es Él. Es un proceso que pasa por nuestra mente, por las experiencias que hemos vivido, eh, por muchos factores, ¿no? Y es algo súper lindo el poder compartir nuestras experiencias con Dios y poder saber que quizá la experiencia tuya ha sido súper distinta a la mía, ¿no? Y no se trata de ni malo ni bueno, es que somos distintos. Así que Dios también trata de formas distintas con sus hijos porque nos conoce, nos conoce. Volviendo al texto, dice el verso 8, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, ¿no? Y una vez más, Pablo haciendo hincapié en que nosotros somos iglesia, no somos su iglesia, somos del Señor, no somos de nosotros mismos, sino que Dios es el que cuida de su iglesia, Dios es el que juzga a su iglesia, Dios es el que enseña a su iglesia, Dios es el que pastorea a su iglesia. Nosotros como iglesia, como familia, ¿cuál es nuestro deber, nuestro llamado? ¿O qué es lo que Dios desea de nosotros? Uno, unidad. Y Jesús cuando oraba en el Getsemaní, lo primero que dijo cuando empezó a orar por los creyentes en el futuro, o sea, la iglesia, y lo pueden leer ahí ustedes en sus casas, es el oro al Padre para que sean uno, perfectos en unidad. Y esa fue su oración, lo primero con lo que empezó. Entonces, nosotros estamos llamados a poder mantener la unidad. Y ahora lo vamos a leer una vez más adelante, ¿no? Llamados a poder mantener la unidad en la diversidad y en las diferencias. Eh, Verso 10 dice, ¿por qué? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Una vez más este tema de juzgar y menospreciar. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ese es un punto súper clave. Al final, hermano, tanto usted o hermana, usted como yo vamos a estar delante de Dios y vamos a rendir cuentas por lo que hicimos, ¿no? Usted no va a rendir cuentas por lo que yo hice, ni yo voy a rendir cuentas por lo que usted hizo. Entonces, por eso es tan importante poder mantenernos enfocados en poder vivir como a Dios le agrada, ¿no? Como a mi experiencia personal, a mi fe, en mi vida, yo puedo hacer las cosas que estoy convencido que le agradan a Dios, ¿no? A veces, una vez más, vamos a tener diferencias, como las tenían estos creyentes de aquí, con el tema de la comida, ¿no? Y eso va a pasar. Y lo importante, ¿cuál es? Que ni usted ni yo juzguemos o ni usted ni yo menospreciemos al otro. Y eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Al final cada uno va a rendir cuentas de sí mismo en el tribunal. Verso 13 dice, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y este es un nuevo tema que Pablo introduce en este capítulo. Y 14 dice, ¿no? Pablo dice, yo personalmente creo que no hay ningún problema en comer carne, sino que, ¿no? Si uno ora y bendice los alimentos está bien. Pero dice, 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y luego empieza a hablar de este tema del poder eh, cuidar al hermano también y cuidar la conciencia del hermano, ¿no? Y es un tema, personalmente estoy aprendiendo bastante de eso. El otro día lo compartimos con los jóvenes mayores también y es todo un desafío el poder entender. Y les soy muy sincero, cuesta muchas veces el poder entenderlo. Em, por ejemplo, ¿no? Y un poco lo que Pablo intenta, creo yo, enseñar aquí, ¿no? Si hay un hermano que, digamos, estamos en una reunión en la iglesia y piensa que hacer determinada cosa está mal, ¿no? Y yo
adrede voy y lo hago para hacer sentir mal a ese hermano, eso está pues muy mal. No creo que todos tenemos claro eso. Por otro lado, y lo comentábamos el otro día con los jóvenes mayores, ¿no? Quizá hay algunas situaciones en donde cuesta más, ¿no? Hacer esa diferencia. Por ejemplo, y me acuerdo de un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando jugamos con los jóvenes en la iglesia, en la canchita, algunos jóvenes se quitan el polo, pues, ¿no? Por ejemplo. Y algunos, y yo les confieso, yo no tengo ningún problema porque hace calor y digo, no hay nada malo, pues, ¿no? Pero quizá para alguna persona pueda ser malo, ¿no? Pueda ser de tropiezo. Eh, entonces, en ese sentido, eh, ¿qué uno debe hacer? ¿No? Y ahí una vez más es las decisiones que cada uno va a tomar en su vida de fe, en su vida de fe, porque hay esta otra cara de la moneda, ¿no? Que también puede ser que un hermano se ofenda por todo, ¿no? Y puede ser que un hermano se ofenda, caray, si vengo a la iglesia en camisa se ofende, y si vengo en polo se ofende, y siempre se ofende. Y tampoco, la idea tampoco no es vivir la vida pensando todo el tiempo, ay, que mi hermanito o mi hermanita no se ofenda nunca. Porque uno no puede vivir de esa manera. No puede. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si bien Pablo está enseñando, sí, a tener cuidado y pensar en mi hermano, ¿no? En pensar en mi hermano. Al mismo tiempo, Pablo enseña no juzgar y no menospreciar. Porque digamos, otra persona podría decir, si tú me juzgas por lo que hago, ¿no? Digamos, ¿no? Alguien, digamos, voy a la iglesia y digamos, ¿no? Voy en short, ¿no? Y un hermano agarra y juzga, ¿no? Ah, qué terrible, Brian está viniendo en short y mes de tropiezo, pues, ¿no? Ver sus piernas no esbeltas. Pum, mes de tropiezo. Pero por otro lado, yo veo a este hermano que me juzga y también mes de tropiezo a mí. Mes de tropiezo porque digo, caray, vengo a un lugar donde quiero aprender de Dios, y viene esta persona y viene a juzgarme, ¿no? O sea, también mes de tropiezo. Entonces al final ambos terminan siendo de tropiezo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es este. Ambos tenemos que aprender a convivir juntos en las diferencias. Ni uno juzgar al otro, ni el otro menospreciar al uno. Eso es. El verso 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es cosas que deben primar siempre, ¿no? En la iglesia. Justicia, paz, gozo en el Espíritu. Son valores y sentimientos también, porque el gozo es también sentimiento, que deben primar en nuestra congregación, ¿no? Y ya para terminar, los últimos versos, el 19 dice, hay que contribuir a la paz y a la mutua edificación. Y un poco más adelante, 22 dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, 23, sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Entonces, un poco lo que está diciendo y es súper interesante esto, para algunas personas hay algunas conductas que van a ser malas o sus conciencias no van a estar tranquilas, ¿no? Una vez más, como por ejemplo, digamos, ¿no? Ir en short a la iglesia, pues, ¿no? Por ejemplo. Pum, a uno, oh, caray, voy en short a la iglesia y me siento mal, siento que estoy pecando. Su conciencia le dictamina eso. Por otro lado, puede haber otra persona que piense distinto y que no sienta nada, no hay ningún problema. Y la Biblia pues no enseña en ir en short o no en short a la iglesia. No estoy enseñando que todos debemos ir en short a la iglesia, para nada. Es un ejemplo, ¿sí? En cuanto a las diferencias de opinión. Entonces, mi punto es ese. Nuestras líneas de conciencia no están siempre exactamente iguales. Y tampoco tienen que estarlo, hermanos. Y esto es algo importante de entender. Porque Pablo no está diciendo, no, tu conciencia está para acá, vente para acá, o la tuya está. No, él está enseñando. Son distintos, aprendan a convivir en la diferencia, aprendan a convivir
aunque sus conciencias sean distintas. Aprendan a convivir. Eso es el centro quizá de este capítulo, a mi entender. A mi entender es eso, el que el Pablo, y una vez más lo que yo veo es que él desea que la iglesia pueda estar unida, que no hayan divisiones, que no hayan disensiones, que no hayan conflictos, que no esté uno por acá, otro por acá, porque uno está hablando, no, él hizo esto, o él hizo aquello, o el otro grupo anda diciendo, él no sabe nada, y no. No es esa la idea, sino Pablo lo que busca es lo contrario, que haya amor, ¿no? Lo que decía en el verso 20 y algo, 21 creo. Todo lo que contribuya a la mutua edificación, ¿no? Lo que contribuye al crecimiento de la iglesia. Entonces, el crecimiento no en números, sino en calidad. Entonces, hermanos, a modo de ya cerrar, este tema del juzgar, este capítulo es un súper capítulo. Yo realmente espero que lo puedan releer en sus casas, que lo reflexionen. Una vez más, si desean, tienen la plataforma del Facebook para poder comentar también sobre el mensaje. Lo voy a subir ahí también para que lo puedan comentar si desean. Y para poder enriquecernos, ¿no? Enriquecernos. Usted quizá tiene una mirada de este pasaje distinta a la mía y bienvenida sea, ¿no? Bienvenida sea. También hay diferencias en la manera en que incluso leemos y entendemos la Biblia. Y eso es algo rico y bueno. Y hay que aprender a valorarlo. Y hay que aprender a convivir en medio de las diferencias. En este momento y en este contexto en que vivimos, también estamos tomando decisiones que por ahí a algunas personas no les gustan. Por ejemplo, hubieron algunas personas que tuvieron que salir a las calles o afuera durante el tiempo de cuarentena por necesidad. Entonces hubieron personas que opinaban, no, nadie tendría que salir nunca por la cuarentena porque es la regla del gobierno y nadie tendría que desobedecer, pues, ¿no? ¡Pum! Es una opinión. Por otro lado tienes la otra cara de la moneda. Muchísimas personas dicen, pero tengo que salir porque si no salgo no me muero de COVID, pero me muero de hambre, ¿no? Y no solamente yo, mi familia también y mis hijos. Entonces hay estas diferencias de opinión y, si bien, y se respetan y, y hay que aprender a convivir con ellas. ¿Cuál es una manera linda y sana y buena de aprender a convivir y que ayuda el poder charlar, el poder expresarnos, el poder comentar qué es lo que pensamos, cómo nos sentimos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos vivido? Todo esto ayuda, hermanos, a que podamos ser un grupo de personas, ¿no? Una iglesia unida, una iglesia transparente, una iglesia buena, ¿no? Buena, que ame a la gente, no que ande hablando mal a las espaldas, no que ande viendo de arriba para abajo a otras personas, ¿no? Así que, hermanos, de todo corazón, muchas gracias a los que han podido ver este video. Espero que en algún sentido haya podido despertar alguna curiosidad también sobre el texto y que ustedes puedan seguir releyéndolo y repensándolo en sus casas, con sus familias, en su tiempo también con Dios a solas. Se les extraña muchísimo, una vez más, les mando un abrazo enorme desde aquí, desde Alemania. Estoy seguro de que nos vamos a ver pronto, hermanos. Y sí, yo también estoy mucho proyectándome y pensando el poder volver a reunirnos y poder volver a abrazarnos, poder vernos las caras una vez más y poder cantar juntos y orar y pasar un buen tiempo, jugar pichanga también, ¿por qué no? ¿Por qué no comer? Hermanos, les mando un abrazo enorme. Me gustaría orar y luego pues ya ustedes sigan haciendo con lo que están haciendo en esta noche, hermanos. O esta mañana, depende de cuando vean el video. Una vez más, muchas gracias y siempre estén atentos a las redes sociales. Una vez más, cuando quieran compartir en Facebook, tenemos el grupo ahí. Compartan lo que ustedes piensan, lo que creen, motivos de oración. El grupo de WhatsApp es más para recibir comunicaciones del pastor y está muy bien. El grupo de Facebook es distinto. Es para poder entre todos poder interactuar ahí, poder comentar, expresarnos libremente. Así que tengan presente eso, hermanos. Oramos, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos abrir la Biblia y pensar y
compartir de alguna forma distinta. Señor, te pedimos que nos sigas ayudando en este tema de juzgar y de menospreciar, que a veces cuesta tanto, que nos ayudes a amar, que nos ayudes a buscar la edificación de la iglesia y que nos ayudes a escuchar también a las otras personas, al otro, la manera de vivir la fe del otro, Señor. Tenemos conciencias distintas y Pablo no pide aquí que cada uno tenga la misma conciencia, sino que en medio de la diversidad de conciencias podamos vivir en armonía y en paz. Así que te pido que nos ayudes a hacer una iglesia así. Y lo demás, confiamos en que, como decía el verso también, tú eres poderoso para hacer que esta iglesia pueda seguir firme a pesar de COVID, a pesar de dificultad, a pesar de la lejanía. Confiamos en eso, Señor, confiamos en ti. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un abrazo enorme a la distancia. Nos vemos hasta una próxima ocasión.